como si yo te diría como una cosa como más de conciencia, es decir, toca verlo desde otro punto de vista. Desde el punto de vista de la mujer. Ajá. A mí Y me desde parece. el punto de Está en vista... Facebook, ¿eh? Gracias. Hola a todos, aquí estamos, ¿cómo les va? Estamos a punto de empezar y estamos aquí platicando muy a gusto. Y a mí me llama mucho la atención cómo se pasa, cómo pasa que somos seres humanos, antes que nada. No, o sea, ni mujeres ni hombres, somos seres humanos. Claro. Y desde ese punto deberíamos decir, oye, debemos de respetarnos todos, para empezar. Claro. Así como el mínimo básico para la discusión, empecemos por ahí, ¿no? Claro. No de, tú eres hombre, eres mujer, o eres niña. No, a ver, espérate, somos seres humanos. Por supuesto. Y desde ahí dices, cualquier otro tipo de agresión a cualquiera, dices, espérame. Y abordarlo desde esa perspectiva más humanista, más... Totalmente. Y desde la mujer, también se me hace que es como algo muy importante dado el tema, ¿no? Claro. Entonces, Pues es importante, yo creo que sí es Sí. importante, Mariana, y qué bueno que pues esta idea de la mujer sitiada y que lo podamos profundizar y lo podamos hablar. Ahora creo que ya vamos a empezar en el programa, ya también nos están siguiendo Hola. en Facebook Live. Ok, pero videos. Claro que sí. gracias. Ujú. Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo les va? En casita, un viernes más ya. Viernes, se acabó la semana y casi empieza, pues ya las clases, aparentemente el lunes, ¿no? Y estamos aquí en Entretejiendo Miradas, en Radio Centro 1030.mx y en las aplicaciones de radio también. Quien nos quiera seguir, un gustazo, quien nos escucha y nos acompaña. Hoy tenemos un programa muy especial y estoy muy contenta porque coincidieron varias cosas para este programa. Voy a empezar comentándoles. Me gusta ir combinando un hombre y una mujer en el programa, ¿no? A la gente que invito. Y bueno, dije, toca que invitemos a un hombre. He traído puras chavas, la verdad, maestras, expertas, pero también nos tocaba traer a alguien que fuera un hombre. Después se nos cruzó justamente el viernes pasado, se nos cruzó esta marcha feminista que hubo aquí en el centro de la Ciudad de México, donde, bueno, varias mujeres feministas salieron en protesta, ¿no? De toda esta agresión que se vive cotidianamente, a grados extremos, ¿no? Y en una cosa, pues básicamente que no le debería de ocurrir a ningún ser humano, ¿no? Y por otro lado, pues me encuentro con un gran maestro, amigo, Eduardo Herrera. Me da un honor, mucho gusto que estés acá Qué con gusto que me nosotros. invites, Mariana, y verte de nuevo. Sí, bueno, Eduardo además es director y fundador del Centro Himalaya. Además, bueno, vivió varios años en el Tíbet, es traductor, por supuesto, de tibetano. Ha enseñado, se dedica a enseñar psicología budista. Y me parece que esa formación budista también pasa, yo creo que más allá de eso. No es una forma, es un método de pensamiento, y yo creo que eso lo ha llevado a diferentes pues, enseñanzas. Entonces es un honor que estés aquí con nosotros y me gustaría como un poco comenzar, ¿no? Con esta cosa que no podemos, o más bien debiéramos convivir, dialogar con nuestra realidad, con lo que nos ocurre, con lo que vivimos en nuestra ciudad, para tener esta conciencia, ¿no? O sea, si el programa trata, pues eso, de conciencia, de bienestar, pues yo, desde mi muy particular forma de ver, creo que esa conciencia también se toma desde dialogar con la realidad, ¿no? Entonces, pues el tema de hoy es la mujer sitiada, ¿no? Justo porque coincidía que Eduardo, perdón, próximamente va a tener un seminario, justo que se llama así, ¿no? La mujer sitiada. Y pues esas son estas tres coincidencias, así que tocaba que Eduardo estuviera esta noche aquí con nosotros y nuevamente bienvenido. Muchas gracias. Gracias, Mariana, y pues un gusto y honor estar en tu programa y en este espacio tan interesante. Y ciertamente el tema, este seminario se va a dar en un par de meses. De hecho, todos los lunes en Centro Himalaya se tocan temas desde codependencia, se tocan temas como trascender la autoagresión, contactar con nuestra autenticidad, etcétera.
Y en este contexto de la mujer sitiada, no es meramente un discurso feminista, el cual es muy respetable, muy loable, pero no son los viejos discursos con nuevos nombres. En realidad, cuando hablamos de la mujer sitiada, es plantear esta emboscada a eh, nuestra pertenencia fundamental. Y la pertenencia fundamental es hacia la humanidad en general y en términos particulares hacia la mujer. No nada más por la importancia y la fuerza biológica de la mujer, pero en términos específicos por la pertenencia a la crianza humana. Indiscutiblemente la crianza humana, y me refiero como bebés humanos, dependemos de la mujer de manera predominante, es decir, Natural. natural, Sí. no nada más hablo de la leche materna, pero estoy hablando de una mirada amorosa, de un arraigo a la vida. Eh, pero ¿qué pasa? Cuando una mujer se ve sitiada, cuando hay una emboscada en su naturaleza, vamos a decir, biológica, en la importancia para un ser humano a pertenecer a la vida, lo otorga la mujer, pero sucede que la mujer se encuentra en un estado de estrés. ¿Por qué? Porque afortunadamente la mujer ha entrado a la vida profesional y a la igualdad de derechos, vamos a decir, en los últimos 70, 80 años, y aunque los derechos todavía no llegan a ser igualitarios, la mujer ha llegado muy lejos, lo cual celebro, pero eso ha tenido un costo no nada más en la mujer, sino también en la pertenencia fundamental humana, que es una mujer estresada, una mujer con teniéndose que hacer cargo no nada más de la crianza predominantemente, sino también de aportar a la economía. O sea, estás ahorita hablando, o sea, digamos que hay un término de desigualdad en este término de antiguamente había esta pertenencia que estaba esta madre, esta crianza, y ahora este equilibrio de alguna ha cambiado, sí, se puede llamar equilibrio, pero ha cambiado, ¿no? Ha cambiado y te doy un dato interesante del American Psychological Association. Pueden entrar a su página, apa.org, apa.org, y ahí hay datos muy interesantes sobre el estrés a la mujer. De entrada, la esclerosis múltiple se ha disparado en la mujer desde los años 40, vamos a decir final de la última guerra, gran guerra del siglo pasado. La proporción era un hombre por una mujer. Ahora hay 3 o 4 mujeres por cada hombre con casos de esclerosis múltiple. Y que viene ocasionado por el estrés. Indudablemente, las mujeres presentan mucho más casos de estrés. Un dato interesante también de la Asociación o Fundación de Esclerosis Múltiple en los Estados Unidos reporta que hay 200 nuevos casos de esclerosis múltiple a la semana, wow, de los cuales prácticamente el 70% son mujeres, del 65 al 70%. ¿Qué nos está diciendo? ¿Hay un problema genético? No. ¿Es el agua que bebemos? No. El asunto es que se están midiendo los niveles de ansiedad y estrés, aquello que podemos llamar síntomas como el burnout, el quemarte de estrés. 2, la hipertensión se está disparando también. Y todo eso, mi punto no es que la mujer no se profesionalice, mi punto no es que la mujer no sea capaz de llevar a cabo responsabilidades. Mi punto, Mariana, es el costo que tiene la crianza humana. ¿Por qué? Porque en estudios muy importantes de psiquiatría infantil se ven los trastornos de conexión en los niños, lo que llaman attachment problems o attachment disorders, los trastornos de conexión de los bebés a sí mismos, porque no hay suficiente tiempo en el que pasa la mujer con su bebé. Y entonces estaríamos hablando de una crianza compartida, o sea el costo más bien sería, yo te lo parafrasearía distinto en el sentido de el costo de la crianza, que me queda claro que sí lleva un costo, yo tengo 2 hijos,
pero compartida, ¿no? Cuando recae en una Absolutamente. sola persona, ya sea hombre o mujer, tradicionalmente ha caído en las mujeres, pero cuando no es compartida, sí puedo entender Ujú. este estrés tal, y más bien yo diría, ¿qué pasa con los hombres, no? O sea, Claro, yo aquí ni siquiera estaría tratando de meter un conflicto de género. Yo lo que estoy diciendo es que mujeres y hombres necesitamos procurar a nuestra especie, a sí, nuestra descendencia, una presencia adulta, madura y amorosa. Y aquí, por eso te dije, el tema no es la leche materna, no, el tema de ninguna manera es estigmatizar a la mujer. Y vuelvo a los datos del APA, de la Asociación Americana de Psicología, que nos dice las mujeres casadas con hijos presentan 33% más estrés que mujeres solteras. Entonces, no estoy hablando aquí de un modelo que hay que cambiar la sociedad, que está podrida. No, no, es simplemente algo muy inmediato. sí, lo que ocurre, ya Y está. lo inmediato, lo que está allí es que, por un lado, eh, no se está resignificando únicamente el papel de la mujer en términos de derechos y profesionalización, insisto, lo cual celebro, pero ese viejo papel de crianza no ha, como tú bien dices, no ha sido relevado o apoyado socialmente, aunque digas, bueno, es que algunas mujeres dicen, mi esposo me ayuda y es parte, de hecho yo voy a trabajar y él cría a los niños. No estoy hablando de excepciones, estoy hablando de mundial, Exacto, como cultura, masivamente, ¿no? y eso está trayendo la siguiente consecuencia. Niños con una profunda desconexión a sí mismos, la medicación en un rango de edad de 8 a 18 años, y cuando digo medicación en niños me refiero a ansiolíticos y antidepresivos, ha Qué fuerte. subido en un 40% en los últimos 3 años en Norteamérica. Uy, y esto es todo ligado a esta ausencia, ¿no? Tal vez esta falta de presencia para la crianza, ¿no? Yo coincido completamente y mucho, yo creo que tal vez esta parte, vuelvo un poco a lo que ocurrió la semana pasada, yo Por sí favor. creo que esta parte de manifestaciones y el incremento de violencia hacia la mujer, mucho va ligado, o bueno, un estudio de la Ibero, desconozco exacta la cifra, lo publicaron en el 2006, que era justamente, había una correlación entre el incremento entre la mujer en el trabajo, en espacios laborales, justo con el incremento de más mujeres violentadas, incluso cada vez de edades menores, ¿no? Entonces, ahí hay una cosa que sí se relaciona, me parece, una con otra, pero también surge, más bien la pregunta sería para ti, ¿hay una relación entre ausencia en casa, en la crianza, justo con una falta de seguridad o de contención que posteriormente se puede llevar a un espacio o de estrés o de codependencia? ¿Cuál sería para ti la relación? Qué bueno que toques ese tema, Mariana. De hecho, hay una publicación en febrero del 2012 de el Journal of Psychiatry, Child Psychiatry, la publicación, la revista de psiquiatría infantil, febrero 2012, sobre los trastornos que trae 30 o 40 años después para un niño que no contó con una presencia adulta o bien ausencias o presencias violentas que no le daban amor en épocas o momentos importantes de crianza de, vamos a decir, desde el vientre materno hasta los 2 años. ¿Qué quiere decir esto? Y esto lo vemos en nuestro tanto taller de codependencia como también en los seminarios. Tú lo viste también en redes. Ayer estuvimos en la sede principal de la CEP hablando de sanar la Y codependencia. padrísima conferencia, felicidades. Muchas gracias, Mariana. Aquí hay un tema muy importante que cuando el bebé siente que no se encuentra en un entorno seguro, cuando la mamá, y no vamos a estigmatizar ni a las mujeres ni a los hombres,
Cuando la madre, por ejemplo, se encuentra en un estado de depresión, que hoy en día se dice, ¿es normal la depresión posparto? Por supuesto que no es normal. Sí. Es decir, está tan extendida que ya se ve como algo normal. Se ve la ausencia también de la presencia masculina, y no digo aquí por crear un conflicto de género. La exigencia económica es muy grande para traer a un niño a este mundo hoy en día. Por lo que la desconexión hace que, como menciona Antonio Damasio, desconectemos nuestros circuitos de pertenencia, que el ser humano necesita crear vínculos de pertenencia para sobrevivir como especie. Pero cuando no está esa presencia amorosa, entonces tiende a desconectarse y va a, por ejemplo, presentar trastornos de Asperger, una forma de autismo. Trastornos de ansiedad, violencia hacia sí mismo o violencia hacia los demás, incapacidad de expresar sus emociones o incluso de poder hablar en el momento que se espera que un pequeño hable. Bueno, esta desconexión, que es una forma de estrés al que se somete no nada más el cerebro del bebé, sino todo el organismo, va a crear que eventualmente a los 30 o 40 años empieza a desarrollar trastornos importantes. Uno de los datos interesantes es la falta, por ejemplo, de producción de endorfinas. Las dopaminas están relacionadas con la atención. Hoy en día los trastornos de déficit de atención, los ADD disorders, son muy, muy importantes, y se les está medicando a los niños como si el problema fuese nada más concentrarse. La razón por la cual no hay dopamina es porque no se crearon o no se crean en su entorno lugares seguros y amorosos. Digamos que que no está, o sea, digamos que eso es en los niños, ¿no? Entonces, la respuesta inmediata para mí, bueno, la pregunta Sí, inmediata, sí. perdón, es ¿qué pasa con los papás, ¿no? ¿Desde dónde están siendo preparados para la crianza o conscientes de la crianza o de este entorno? Porque yo creo que muchas veces reproduces, ¿no? Y entonces si tú tienes una desconexión con los papás, porque pues, así siempre fue, por ejemplo, y dices, ¿cómo? ¿De qué me estás hablando? ¿Un entorno amoroso? ¿Una crianza? Como que de cuál o cómo, ¿no? ¿De cuál? Entonces, Claro. yo creo que siempre es momento de que uno puede como recapacitar, y yo creo que incluso, ¿no? Casi todas las parejas que conozco que tienen hijos, casi siempre es con un gran entusiasmo y gusto y lo hacen desde un lado muy amoroso, pero me parece que no basta tener esa buena intención de hacer las cosas bien, porque si los hijos te ponen retos grandes, porque entra un cansancio brutal, te cuestionas, cambian muchas cosas justo porque eh, parece ser como algo, es una vida misma, ¿no? Estás cuidando una vida, Claro. entonces creo que te recuestionas cosas y sale justo a relucir el ejemplo que tuviste tú de crianza. Claro. Entonces yo creo que vale la pena también pensar, eh, bueno, la crianza que somos, el tipo de espacio que brindamos en nuestras casas, y también creo que se puede extender no nada más a los hijos, sino me parece que a los entornos donde estamos, ¿no? O sea, ya sean maestros o nuestros sobrinos, o no, o sea, es como un concepto de crianza como ampliado, ¿no? Muchas veces te toca cuidar a los hijos de tus amigas, o sea, es como un concepto que debería estar como más, llevado un poco más profundo. Creo que es siempre bien importante ver la parte sistémica. Ajá. Thomas Hubble plantea mucho esta parte de que nacemos en un sistema tan traumatizado, tan desconectado de sí mismo, que nos parece perfectamente normal que nuestros padres vivan con trastornos obsesivos o depresivos o ausentes o agresivos o violentos hacia sí mismos. Que incluso hasta a veces no lo ves hasta normal. Ay, ¿quién Y lo que llega a ver ese eso? es un punto sistémico donde ya nacimos en un primer sistema. El sistema relacional Ajá. es un sistema donde transmitimos o heredamos dolor o desconexión a nuestros hijos desde el inconsciente. Uno dice, bueno, pues si no golpeé a mis hijos,
pero, No, no, eh, sí, pero si no los herí, pero ausencias, sí, no. pero nuestros trastornos de dependencia, por ejemplo, con el cónyuge, que de pronto hay un rompimiento o hay una exigencia o hay un estrés apenas nacen los hijos o de pronto las parejas se dejan de tocar apenas nacen los pequeños, me refiero a nivel sexual. Sí, Entonces todos estos trastornos, aunque uno crea que uno es maduro y tiene sus cédulas profesionales y los hijos lo entienden muy bien y uno les habla cariñosamente, es porque este sistema relacional no es un sistema relacional nada más papá, mamá o abuelo, papá e hijas, hijos, sino que estamos hablando de todo un sistema relacional que va a incidir en nuestro sistema fisiológico como humanos, de donde tenemos un cerebro conectado y cableado a las relaciones sanas. Y por otro lado tenemos el sistema emocional y cognitivo. Entonces son tres grandes sistemas desde donde estamos perfectamente relacionados. Es decir, hoy en día la medicina nada más se enfoca en la dimensión químico-biológica del cuerpo. Ah, usted se enfermó de esto, algo químico, algo biológico, pero no le preguntan a uno, ¿y cómo fue su infancia? Y no ha estado deprimido las últimas semanas o años para que ahora usted aquí me reporte, por ejemplo, una deficiencia en su sistema inmunológico o un trastorno de pánico. Entonces, cuando podemos ver que nuestras relaciones vienen de sistemas y que cuando podemos asumir que hay un error, asumir que hay un problema y a partir de ese momento poder trabajarnos en por ejemplo, el abandono a nosotros mismos que tenemos como adultos. Y cómo queremos enseñar a los hijos nada más dándoles abrazos y leyéndoles cuentos, necesitamos tener un trabajo mucho más consciente al respecto. Y por eso, volviendo un poco al tema de género, Mariana, no es de ninguna manera volver a fracturar el tema, las mujeres y los hombres. Estamos hablando de una humanidad y estamos totalmente de hablando acuerdo. que el estigma, y no lo estoy diciendo yo, son estudios muy serios sobre la carga de estrés, la carga emocional que hay en las mujeres es mucho mayor en la sociedad que en el caso de los hombres y que eso también le está quemando sus cuerpos, está quemando sus nervios, vamos a decir, y toda la parte sana, bonita y relacional que se puede y se debe tener con una participante al 50% de la especie humana, que es la mujer, Sí, claro. ¿verdad? Y hay un problema, que es un problema de los hombres, es un problema de las mujeres, es un problema de la sociedad. Es que me viene a la mente como varias cosas, o sea, desde el punto de vista así muy, muy práctico, como de mujeres es, trabajas, ¿no? Lo que seguramente has escuchado, o sea, llegas a trabajar y asumes que tienes que llegar a la casa a trabajar también, que si los niños, que si, ¿no? La casa que hace falta mañana, la comida, que funcione, ¿no? Y en muchos otros casos es como yo ya trabajé, y entonces la parte de la casa al hombre dice, pues eso no me toca, le toca a alguien Ese es más, el punto, María, la ¿no? laxitud hacia el hombre. La actitud, El, exacto. y No quiere decía, decir que sean, yo no siento que sean para nada, es haya una capacidad, social. es social, exacto. El hombre ya está cansado, es más, debe esperar cena, debe esperar cuidados. Ajá. Eh, Pero además te los espera y funciona así, que la mujer los da. O sea, ¿qué pasaría si invirtiéramos? Si llegara una mujer y dijera, oye, yo ya trabajé, te toca poner la mesa, hacer la cena, sacar la ropa en la lavadora, preparar el lunch, decirle a la muchacha, o sea, no sé, ordenar la casa para el día de mañana, porque yo ya trabajé. Y el otro claro, te va a decir, yo también, pues yo también, ¿no? O sea, ahí, en fin, siento que es una cuestión cultural, no es una cuestión de género, ¿no? y no nada más cultural latinoamericana, es una cuestión ancestral humana y hay que entenderlo en términos de el desarrollo social del hombre. Y aunque suene yo con dos conceptos antropológicos muy antiguos y muy rebasados, son importantes. El ser humano de la edad de piedra y el ser humano de la edad de los metales, paleolítico y neolítico A ver, respectivamente. a ver. En el paleolítico, y este es un estudio que se hizo en la Universidad de Notre Dame, en donde se investigó cuáles entornos eran los más sanos para un humano
en su crecimiento no material, sino en su crecimiento cognitivo y emocional. Y resultó en este estudio muy amplio y con miles de casos que la mejor sociedad en la que podía crecer un ser humano era en un entorno cazador-recolector. ¿Por qué? Y todavía hay bastantes tribus, ahora bueno, con lo del Amazonas es casi Ay, no que me digas, no me terrible, digas. hay toda una cientos de comunidades indígenas, autóctonas, que viven en ese modelo. Pero bueno, para no perdernos en temas, no que no sean importantes, pero la crianza humana, cuando a la niña o al niño se le dice y se le enseña que pertenece al núcleo, donde a uno le parece aberrante como un gran civilizado humano con influencia colonial europea, ¿cómo es que la niña de 6 años está cargando a su hermanita de 2 o de 1? Eso es aberrante. Eso hacíamos los humanos por los últimos 200,000 años. Eh, la mamá cargó a ella carga a la hija, luego van, cocinan juntas, el hombre enseña las actividades paleolíticas de hombre y mujer. Y aquí no estoy hablando que haya que volver por una caña de pescar. Lo que quiero decir es que cuando se sienten integradas las mujeres y los hombres, mujeres adultas, hombres adultos, adolescentes, mujeres y hombres, niños, mujeres y hombres, bueno, niñas y niños, ahí hay un sentido de pertenencia y de arraigo. Y este es un punto muy importante, que cuando ya nacemos en una sociedad, ya no nada más llamémosla neolítica, sino posmoderna, en una fase de la posverdad, según algunos en la fase del capitalismo más tóxico que podemos vivir. Volviendo al Amazonas, que me tiene un poco preocupado, se critica a las grandes transnacionales y al presidente de Brasil por estas quemas, las cuales no están controladas y parece una intención política. ¿Qué te quiero decir con esto? Por dinero estamos comiéndonos el planeta, y lo que quiero decir con esto es que no importa con cuánto dinero y progreso nazcas, desde que nace un niño, ¿qué se le dice cuando nace? Tú no perteneces. Tu mamá tiene que salir a trabajar, le dieron 6 semanas u 8 semanas de maternidad, pero tiene que regresar a trabajar y si no la echan, y el padre está estresado, y que además tiene que llegar a un entorno de educación que es información, no información, es decir, no hay amor, no hay contención. El ser humano de esta fase del capitalismo, o esta fase que ya Marx lo decía desde el siglo XIX, la desconexión del ser humano de sí mismo y de sus pares seres humanos. Y aquí no estoy hablando de ninguna ideología, por favor, no me confundan. No. Lo único que estoy diciendo es este alejamiento, este extrañamiento de nosotros mismos, y lo podemos ver en la gran indiferencia al sufrimiento del otro, en la gran obsesión de los políticos del mundo, incluida en la Unión Europea, de una acumulación y de una realidad que ellos viven y sus pobladores otra, y parecen completamente insensibles. Y algo muy interesante es que los seres humanos parece que desde niños les tenemos que enseñar a hacer dinero, porque si no, no van a ser felices. Es que para allá iba, justamente en esta parte que mencionabas del paleolítico y del neolítico, y esta estructura familiar de cazador-recolector, me parece que tenía que ver con una lógica de producción. La familia funcionaba como un centro productivo, donde cada uno tenía muy clara su función, desde niño, adolescente, mujer, hombre, por las fuerzas, por lo que fuera, cada uno tenía su rol, pero funcionaba justo a raíz de mantenerse propiamente la familia. Correcto. Ahora, en esta parte, ¿cómo le llamaste? Moderna, posmoderna, ultramoderna. En esta fase en la que nos encontramos. Actual, justamente, que yo le llamo como está como muy enfocada justo en la producción, en obtener, en sobrevivir, pero a través del dinero, hay una desconexión total, por un lado, con la parte de la autoproducción, la parte del campo, ¿no? O sea, simplemente estamos cada vez más concentrados en las ciudades requieren de mucho dinero para vivir en ellas, ¿no? Pero además es donde hay servicios, es donde hay escuelas, entonces esta lógica de crecimiento me parece que también viene afectando
pues a lo que somos como sociedad actual, ¿no? Que viene justo de la crianza y la desconexión que tenemos en la crianza y estamos viendo las consecuencias pues constantemente en cuestiones médicas, como mencionabas, en sociedades más estresadas, en pues niños cada vez más medicados y pues no sé cuál sería, ¿no? Como hacia dónde vamos a migrar, o sea, yo me gusta pensar que hay opciones, me gusta pensar que tenemos Claro, que poner, claro. este, eh, pues ir avanzando hacia un ritmo, o sea, que no basta con verlo, sino cuáles serían unos pasos, cómo lo ves. En realidad creo que siempre se debe de actuar en términos de dónde se está y en dónde se vive. Me gustaría todavía profundizar, Mariana, en esto. Es una anécdota que comparte el psicólogo, el neuropsicólogo Dan Siegel, Ujú. en una investigación que él hizo en África subsahariana, donde una de estas tribus que viven justamente con bastantes matices paleolíticos, ¿verdad? Cazadores, recolectores, pescadores en pequeñas chozas, sufriendo de enfermedades, pobreza, dificultad para acceder al agua potable, al agua bebible para sobrevivir. Fueron a entrevistarlos él y otros colegas psicólogos y les dijeron, debe ser terrible lo que usted está viviendo. Y dijo, indudable, uno de los miembros de la tribu, eh, pero sin embargo estoy feliz. Y sí, ¿por qué usted está feliz? Mire todo lo que le está pasando a su tribu. Mire, yo soy feliz porque yo pertenezco a mí, pertenezco a mi tribu y pertenezco a la tierra. Qué belleza. Usted en América, le pregunta a través del traductor, ¿usted en América y la gente en América pertenece? Qué Y se echó a pregunta. llorar, y se echó a llorar, y él lo comparte con toda honestidad, y además arremete diciendo, él va a secundarias en San José, California, donde estos niños de escuela secundaria, preparatoria, el junior high o el high school, se avientan a las vías del tren cuando sacan malas notas para suicidarse. ¿Por qué? Porque la sociedad los estigmatiza, que si usted no tiene buenos grados, no entra a la universidad, no hay becas, los padres no le pueden pagar su universidad. Es un estrés desde que nacemos con las expectativas de los padres, las expectativas sociales, y desde esa perspectiva de desconexión debemos de replantearnos qué es lo que está pasando con los niños y los jóvenes, volviendo a esta emboscada, nuestra pertenencia fundamental. Eh, un estudio del 2012 mostró que niños de la edad de 8 a 18 años ya pasan de 10 horas a 10 horas y media al día en pantallas, tablets o computadoras. ¿Qué te está diciendo? No que están necesariamente aprendiendo matemáticas o idiomas en los tablets, son formas predominantes de disociación. Hoy en día en la SEP he hablado con muchos maestros y directores y no estamos hablando de un tema moral, la SEP, el Ministerio de Educación, la pornografía en los jóvenes de 8 a 15 años es absolutamente preocupante por se comparten imágenes, están todo el tiempo distraídos. Lo que aparece en la pornografía son relaciones deshumanizadas en términos de lenguaje violento, proporciones, gritos y maneras en cómo los humanos no nos relacionamos en un acto amoroso. Bueno, entonces todo esto nos habla de un desarraigo importante. ¿Qué hacer? Yo creo que uno de los elementos más importantes de qué hacer es empezar a reflexionar como sociedad, no nada más mexicana o latinoamericana, sino una sociedad actual, de comenzar a ver inmediatamente nuestras relaciones humanas en los entornos educativos, en lo que hablan los pequeños, en lo que hacen, porque hoy en día el desarraigo de los pequeños a sus padres es tan grande que su siguiente línea de conexión es hacia sus pares, pero sus pares están tan desconectados como ellos, y es cuando comienzan trastornos muy fuertes de cortarse, los famosos challenges o desafíos. Es que sí, el no pertenecer es como el vacío, ¿no? O sea, pertenezco a una Ujú. sociedad y la sociedad es una palabra ambigua, enorme. ¿Pertenezco a qué? ¿No? Correcto.
Y también me parece que además cuando no perteneces a algo, a alguien, a una familia, a una sociedad, la descuidas, ¿no? Mucho tiene que ver, por ejemplo, yo lo relaciono con cosas como muy concretas, la basura en la calle. Como Ujú. no es mía, la calle, puedo ensuciarla, o como el otro no es mío, le Claro. puedo gritar. Entonces, esta parte es decir, como no pertenezco, no me pertenece, porque Mm. no es mi vecino, no es mi calle, no es mi colonia, cuando lo es, cuando habitas ahí, cuando lo ves todos los días, cuando vas, pues se han visto muchas veces, pero esa falta de pertenencia justo te hace que la vulneres. Es uno, creo yo, que es uno de los factores. Estuve un tiempo trabajando con maestros y veíamos justo que la falta de pertenencia iba estrechamente ligado al descuido y a escenarios pues más violentos. Me refiero como en un conjunto, ¿no? Me refiero como a un Claro. nivel de grupo, un nivel de escuela, ¿no? Y era un poco lo que creo que ocurre justo con la falta de pertenencia, que se me hace sumamente sutil, como algo muy delicado que deberíamos de prestar atención y nosotros mismos empezar a generar esa pertenencia a nuestros hijos, esa presencia, si no estamos acostumbrados o si costara trabajo, podríamos como decir, bueno, voy a estar este momento presente, ¿no? Decir, ok, voy a estar sin estar viendo la tele, voy a estar viéndolo a los ojos, voy a estar Ujú. tal vez cantando, no sé cómo, pero también hacer ese ejercicio paulatino de tratar de conectarnos pues de una forma más empática, más amorosa, porque además yo creo que genuinamente lo somos. No, yo sí no creo que la gente no lo sea, yo al contrario, siento que más bien hace Claro. falta ejercitarnos nuevamente en esa parte, porque sí, sí creo que lo podemos lograr muy bien. Y de hecho hemos sobrevivido, es más, hemos sobrevivido más tiempo sin la rueda que con ella. Ok. Bueno, el fuego fue un ingrediente fundamental en nuestro desarrollo social y en nuestro desarrollo antropológico, económico, etcétera. Pero por supuesto que estamos conectados para el amor. Estamos, y yo sé que la palabra amor para muchos de tus radioescuchas puede sonar absolutamente cursi, trascendido, no es el amor romántico No, 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 no. de los Capuleto y los Montesco, bueno, que además no se amaban, ¿no? Bueno, Por el, cierto. por supuesto. El punto es que para sobrevivir teniendo los humanos una crianza tan lenta, antropológicamente dicho, 12 años de crianza, Somos eh, unas bestias, o sea, no, no aprendemos. O nacemos somos así. bastante inútiles, pero la única fuerza que tenemos en términos evolutivos y adaptativos es el cerebro. Y el cerebro, particularmente el neocórtex, neo de nuevo, la nueva corteza prefrontal, que es el último desarrollo evolutivo del humano, como dice el psicólogo de la Universidad de Yale, John Bargh, no es de que suplantamos los antiguos sistemas, todavía tenemos el sistema límbico que compartimos con animales, el tallo cerebral o cerebro reptiliano que compartimos con todos los animales. Sin embargo, esta parte, el neocórtex, es lo que nos permite crear, tiene 10 funciones y la gran mayoría de estas 10 funciones, digo, 10 funciones en términos sociales y en términos de pertenencia. Okay. Como por ejemplo el respeto al otro, que le llaman moralidad. Ajá. Como por ejemplo el sentir empatía, compasión hacia el otro. Como por ejemplo amor. Entonces, todas estas, no voy a decir toda la lista, es que nuestro cerebro es tan dependiente y es tan exigente, tiene que comer, vamos a decir, 3 veces al día, porque consume el 25% de la energía, a diferencia de cualquier otro animal. Este es el cerebro más exigente. Necesitamos estar comiendo todo el tiempo. Y el cerebro, cuando somos muy pequeños, necesitamos de una tribu, de un clan lo suficientemente capaz de procurar alimento para sí mismo y sus crías si quiere sobrevivir. O sea, digamos que... Por lo que nada más para cerrar la idea, Sí, Mariana, perdón. por lo que necesitamos el generar vínculos de pertenencia donde tú sientas que perteneces al otro, no nada más a tu mamá o a tu papá, al tío, al primo, a los clanes tribales que a veces eran 3, 4 familias en
grupos humanos. ¿Y por qué no se extendían en más? Porque comían todo el fregado día y no había alimento asegurado, todavía no llegaba Uber Eats, bueno, ya sabes, ¿no? Entonces, se mantenían las poblaciones muy acotadas y la pertenencia era muy importante. Entonces, había un significado, había un arraigo al clan, a la tribu, a la tierra y al lugar de pertenencia. Por eso, en estas sociedades humanas hay un gran respeto ecológico natural. Hay una dimensión de ancestros, de respeto a los mayores, etcétera. No quiero vituperar ni criticar, es que estamos mal en esta sociedad. Yo iría más allá de la idea de que el hombre, el ser humano, es bueno o malo. Yo diría al hecho que los hombres y mujeres, pero se dice así en castellano, el hombre como especie, nos podemos comportar y enfermar con base en el entorno. Si hay un entorno disfuncional, nos enfermamos en nosotros y enfermamos nuestra construcción de realidad. Es que justo escuchándote se me hace como muy interesante como desarrollarnos y tener esta conciencia de decir somos sociales. O sea, si estuviéramos con esa conciencia de somos seres humanos sociales, tremendamente sociales, yo creo que cuidaríamos muchísimo más el cómo nos relacionamos, con quién nos relacionamos, dónde nos relacionamos, para qué nos relacionamos, entendiendo que somos, o sea, como especie humana, inmensamente sociales y necesitamos esta sensación, bueno, esta pertenencia para sobrevivir. ¿Sabes? Correcto. Y los síntomas que vemos, Mariana, es una sociedad adictiva, como dice Zygmunt Bauman, una sociedad de consumo. No nada más consumo en términos de comprar, sino de consumirnos. Esta sociedad traumatizada de autoconsumirnos, es algo así como si fuéramos una vela y tuviéramos la flama arriba y nos estamos consumiendo poco a poco a nosotros. Autoconsumiéndonos. Como autoconsumo, pero sin propósito. ¿Qué quiero decir con esto? Es tal el nivel de desconexión que tenemos, que los niveles adictivos que tenemos los humanos, para empezar, como dice Eckhart Tolle, somos pensadores compulsivos, pero también somos compradores compulsivos, somos comedores compulsivos, somos adictos en términos del desdibujamiento del valor del individuo. Y esto es muy interesante. La sociedad se empeña en un desdibujamiento individual para lograr pertenecer. Y ya vimos los síntomas el siglo pasado. Nazismo. Ya vimos los síntomas del Gulag, de los exterminios. Oye, pero no aprendimos. Fanatizados con la ideología. Y dime cuál. No haces una con todas. El cristianismo ha sido el movimiento más asesino en la historia de la humanidad previo al siglo XX. La guerra de los 30 años, previo al Tratado de Westfalia en 1649 aproximadamente, mató a 7.5 millones de humanos, 7.5 en el siglo XVII, asesinados de la manera más cruel porque eran empalados, eran quemados en la hoguera, eran torturados por tener una Biblia en un idioma y no en la otra. Si estaba en latín, bien, si estaba en alemán, te hacían pedazos. Entonces, toda esta estigmatización, esta guerra ideológica en el nombre del amor, es algo que debemos de cuestionarnos como humanos, que la intolerancia hacia el otro es en realidad una intolerancia hacia uno. Y parte de la educación... ¿Cómo intolerancia hacia uno? Cuando o sea, tú no aceptas. Es que tú no aceptas que el otro tenga otro sistema de creencias, que el otro tenga otra orientación sexual. Tú no aceptas que el otro tenga otra etnicidad. Entonces tú tratas de estigmatizarlos, tú tratas de alejarlos, tú tratas de crear una especie de pertenencia, pero lo interesante... O sea, por cuidar tu entorno, o sea, por seguir cuidando tu entorno en este afán de pertenencia. No es por cuidar tu entorno, es porque estás tan desconectado de ti que tú sientes desconexión afuera. Entonces aquí ya trabaja un poco como el inconsciente. Okay. Y lo hemos visto, el demonio está afuera, entonces persigan y quemen a las mujeres y a los hombres y a los luteranos. Y estoy hablando históricamente de esta intolerancia hacia el otro, es por una no pertenencia. Y sin únicamente subrayar el cristianismo, las sociedades neolíticas, las ciudades-estado,
Sumeria, Acadia, eventualmente Asiria, eventualmente grupos semíticos, luego Egipto, el gran conquistador, eventualmente. Entonces, todas estas sociedades han sido sumamente coercitivas en el papel humano de pertenencia y las ha estratificado. Un poco como plantea Claudio Naranjo, los últimos 7,000 años hemos estresado a la mujer, hemos estresado a la sociedad, como mencionaba Sigmund Freud, el binomio de la mujer a partir del Neolítico, la Madonna prostituta. O es mamá o es proveedora de servicios en términos de prostitución. El Gilgamesh, la primera épica escrita humana, habla de la prostitución. Entonces, ya se estratifica la sociedad, entonces la mujer ya se vuelve una profesional. ¿Dónde está mi cena? Oye, ¿estás para criar a los hijos o qué haces? ¿Verdad? Entonces, es un tema complicado, Sí, pero rico en términos de reflexión, me parece. Mariana, no es sé un qué no, totalmente no, es que aparte, sí o sea, esta parte de la mujer sexuada, esta parte como que es profesionalizada, estratificada, es un temor, sí, sí, sí. y sí, me deja, creo que es un tema, y creo que estamos, me parece que cambiando, o sea, sí, parte de todo esto, sí venimos de allá, sí creo que estamos, como comenzando a decir, las mujeres, ya estuvo bueno, Claro, ¿no? Ya estuvo claro. bueno, y yo creo que no es, o sea, las mujeres de mi generación, yo creo que las niñas, ya cada vez más, yo creo que, por ejemplo, mi mamá, tal vez las abuelas no, pero las mujeres que nacieron por ahí en la época del 68 y tal, fue este gran rompimiento, no decir, no, basta las mujeres, ¿no? Entonces fue de una forma muy abrupta. Sí, Entonces yo creo sí. que sí vamos para allá, pero nos falta todavía terminar de seguir pues, construyendo hacia allá. Y entonces queremos, platícame un poco más esto, nos quedan unos minutillos para el programa, Sí, sí. este, la mujer sitiada, este seminario, la pertinencia fundamental es lo que hemos estado como comentando un poco. No sé qué más quieras agregar. Lo que me gustaría, antes que nada, Mariana, agradecer. Tú tienes una profundidad, tu programa es absolutamente rico, cómodo para poder dialogar, reflexionar. En De eso verdad se te trata, felicito de eso se trata, muchísimo. que estés Es con un nosotros. privilegio estar acá. Ojalá que no sea la última vez. No, que sea la primera. Por supuesto que es la primera porque hay muchos temas, hay Gracias. muchísimos temas y además me encanta cómo los abordas, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy útil para toda la gente que nos escucha y lo principal es eso, ¿no? Reflexionar juntos y Claro, que no hay verdades absolutas. 100%, ¿no? De hecho por eso se llama el programa Entretejiendo Miradas, cada quien es libre de dar su mirada justamente, ¿no? Y de eso enriquecernos todos. Claro. Mariana, me gustaría rápidamente invitar, digo, si pueden entrar a centrohimalaya.com. Ajá. Si no saben cómo se escribe centrohimalaya.com, pueden entrar a la realacademiaespañola.com, no es cierto, centrohimalaya.com. Ahí damos seminarios de codependencia. Vamos a dar un seminario muy pronto que se llama La soledad acompañada, Ajá. los mitos de la superación personal, Ese es otro que es temor. un Es que, ¿sabes? horror, sonreírle Sí. al mundo, mira, es que lo creo y lo creo, y bueno, entonces ahí damos seminar, ahí vamos a dar también un diplomado de psicología budista, donde abordamos estos temas dialogando desde una tradición antigua y formal, que es la ciencia cognitiva budista, y las ciencias cognitivas actuales. Vamos también, tenemos un diplomado de tanatología, estudios basados en el libro tibetano de los muertos, y una certificación de mindfulness basado en sus fuentes originales, no la tecniquita trillada y trillada de oler la naranja y tocarla y No, ¿de escanear qué el me estás cuerpo. hablando? No. Sí, no, digamos, cosas como un poquito más formales. Entonces, pues invitados, centrohimalaya.com, y pues encantado de venir a hablar todos los temas Que nos que tocan. surjan. Sí, además, o sea, justo ahorita, antes de que terminemos, justo tocas esta otra parte que no quisiera dejar de comentar, ¿no? Se me hace muy importante este sentido de pertenencia, ¿no? Que es como fundamental. O sea, el sentido de pertenencia me parece que te da como esta base sólida, decir, bueno,
ya sé por dónde caminar. O sea, no estamos hablando de pertenezco y ese lugar al que perteneces puedes tener cualquier característica que tengas, puede ser una familia de cualquier forma, de cualquier cosa. O sea, no estamos hablando de las formas, simplemente el hecho de sentirte en contención, ¿no? Vinculado, Vinculado y amado, tal. claro. Y y eso yo creo que también te permite, ahorita que mencionaste uno de los cursos que dan en Centro Himalaya, es este sentido de ser pleno, auténtico, ¿no? Yo creo que cuando uno se siente eso, completamente, si no completamente, en un grado alto de pertenencia, puede desarrollar esta otra capacidad, o no sé cómo le llames, Sí, sí, habilidad, o de acuerdo. como le quieras llamar, y pasa una cosa que a mí me gusta mucho, que ahí al ser una gente como muy segura o auténtica y tal, eres también útil para los demás. Y esa Totalmente. parte es a mí la que se me hace como muy inspiradora, como decir, el tú sentirte bien, el mero hecho de sentirte bien, el mero hecho de sentirte una gente apreciada y que puedes desarrollar estos pues, habilidades, puedes ser excelente cocinera, excelente diseñadora o diseñador o lo que fuera, me da igual. El tema no es ese, sino que a través tuyo la gente dice, ah, mira, sí se puede, y tú no sabes a cuánta gente alrededor tuyo está tu, pues tu forma de conducirte, tu forma de hacer las cosas, vas como inspirando a los demás a que también vayan como diciendo, oigan, es posible, mira, es posible ser auténtico, es posible estar genuinamente cada vez más conectado con uno, o simplemente decir, pues mira, no me encantan muchas cosas mías, pero eso no me impide esta otra parte, que yo creo que es hacia allá también deberíamos de criar a nuestros hijos Claro. y a nuestros amigos, nuestros colegas, simplemente decir, oigan, pues sí hay una parte importante personal, pero también hay una parte de ver al otro y decir, pues, como estamos en conjunto, pues me inspira mucho verte, me inspira mucho que estés aquí con nosotros y escucharte, Gracias, además de Mariana, igualmente. todos los éxitos que ya, como ha crecido el Centro Himalaya, me da mucho gusto. Pero Linda, justamente es gracias. eso, hablo de eso, ¿no? Es decir, el que tú estés así, que tú estés en ese crecimiento, pues, pues sí, convidas a todos los demás, ¿no? Y que creo que cuando hablamos de autenticidad, y coincido contigo, Mariana, es no esta ideología de tercera o de cuarta clase, que es solo fíjate en lo positivo, evítate personas tóxicas. No, bueno. Este mundo de caramelo es hasta ofensivo para la inteligencia humana. Creo que para ser auténticos hay que contactar nuestro dolor, hay que contactar nuestra desconexión y ni siquiera el tema es repararlo, es observar y honrar esa parte dolida, porque es un sistema y a partir de tú reconocer ese dolor, puedes crecer y con base en ese crecimiento, con base en ese reconocer tu desconexión, puedes tú conectarte a ti de otra manera y eventualmente conectar a otros cuya desconexión puede ser similar a la tuya en algún momento. Y recordar que los traumas no nada más pueden ocurrir en la infancia, pueden ocurrir en plena adolescencia, pueden ocurrir en el último de tus 8 matrimonios, no tuyos, sino me refiero de la gente, ¿no? Pueden ocurrir En cualquier momento, aún siendo super gente madura, en un común y momento corrientísimo. traumático social, un desastre Sí, claro. natural. Entonces tenemos que aprender ese ser auténtico es contactar, como decía Trungpa Rinpoche, el genuino corazón de la tristeza. Tengo que decir, no idealizar, o sea, te Ujú, diría como no caer como en los extremos, yo voy a usar la palabra idealizar, pero no sé si sea la correcta, decir, ujú, estigmatizar la tristeza, estigmatizar el dolor como algo malo, ujú. y solo la alegría y el amor y el gozo como algo, y eso se me hace como una parte como irreal, ¿no? O Claro. sea, la verdad, a veces, perdón, pero vivimos en este planeta, en esta tierra, en la Ciudad de México, muchos, y donde la posibilidad de que te enojes, de que es altísima. Entonces es más bien como decir, Ujú. ¿qué creen? Vivimos con eso y no rechazarlo, simplemente decir, pues qué hago con eso, no me encanta, bueno, ¿no? Claro. Y es una forma como, me parece, pues empática, sino amorosa para que no suene cursi, de estar conviviendo con los demás, ¿no? Porque sí somos inmensamente
sociales, mucho más de lo que creemos, mucho más de lo que creemos, ¿no? Claro, y sí se está invirtiendo mucho en factores mentales como el amor, como la felicidad. Por ejemplo, Martin Seligman, uno de los gurús de la felicidad, se están haciendo trabajos importantes para que desde la escuela no nada más demos información, sino información empática, amorosa. Muy bien. Pues, oye, pues nos quedamos yo creo que inconclusos. Pero ya se nos termina el programa. Yo creo que vamos a tener que volver a invitarte por acá, igual, cual va a ser un honor. Encantado, ¿no? Mariana. Me quedo aquí a dormir, ya no hay problema. Si nos deja aquí César, nuestro ingeniero, ya dijo que sí. Así encantado del programa, encantado, en verdad. Oye, que sí, Mariana. ¿dónde pueden localizarte? Déjanos, repítenos tus datos. Sí, estamos en la Roma Sur, en la Ciudad de México, pero más fácil entrar centrohimalaya.com. Pueden entrar también a la página de Facebook de Centro Himalaya, Instagram de Centro Himalaya, también Eduardo Herrera Budismo en Facebook. Y bueno, pues también en YouTube está Eduardo Herrera, Centro Himalaya. Ahí subo videos del Tíbet cuando nos vamos de peregrinaje. Ahora nos vamos a la India en febrero. Pues bueno, ojalá que podamos coincidir. Seguramente, seguramente. Pues ha sido un gusto enorme. Pues me despido. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias, Mariana, y felicidades. Gracias, Eduardo, por estar por acá. Les dejo a todos un fuerte abrazo. Sigan teniendo un muy buen viernes, un buen fin de semana. Conéctense con la familia, con los cuates. Los quiero. Buen fin. Bye, gracias. Hasta luego, gracias. Se va rápido, ¿eh? Yo pensé que... Sí, se fue rápido. Hasta luego, que estén muy bien. Aquí vamos a finalizar. Finalizamos, gracias.